Hoy vamos a ver un tema sumamente importante para entender cómo es que el diablo ha edificado sobre las naciones de la tierra la gran ciudad de Babilonia. Hemos estado entendiendo a través de estas clases que Babilonia es la gran ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra y cómo esta estructura espiritual se encuentra localizada en toda la tierra a través de una serie de redes de comunicación, ciudades establecidas en todas las ciudades de la tierra, conductos que las unen, y cómo es que el diablo fue formando esta estructura en toda la tierra. Dice la Escritura en Apocalipsis 18:23, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Entonces vemos aquí que la gran ramera va a usar una forma de encantamiento, una forma de hechicería, pero a un nivel mucho más alto que simplemente los hechizos de un brujo, los hechizos que se pueden hacer a una persona, sino que va a haber todo un sistema de hechicería, un sistema mágico a través del cual ella gobierna todas las naciones de la tierra. Y a esto le vamos a llamar geometría mágica o geometría sagrada. La geometría sagrada es la forma en que el diablo le fue dando a los chamanes, a los sacerdotes de las más grandes civilizaciones antiguas, los diseños de cómo edificar en el mundo espiritual. Debemos entender que es el mundo espiritual el que reina, el que controla, el que dirige, el que asigna, el que transforma el mundo natural. Luego el diablo está sumamente interesado en edificar el mundo espiritual y lo hizo así desde el principio, desde su caída, desde que los ángeles caídos vinieron a ocupar la tierra, desde que los nefilines, que fueron los ángeles que se unieron con las mujeres, vinieron a establecerse sobre todas las naciones de la tierra y formaron los grandes dominios. El diablo empezó a darle una revelación a todas estas civilizaciones para poder conectar las diferentes ciudades y los diferentes puntos mágicos o puntos de poder de la tierra y así poder tener una nación que gobernase sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, a través de la geometría sagrada, él empieza a revelarles a estos chamanes, a estos sacerdotes, cuáles son los puntos de poder en donde se encuentran las aperturas de la tierra que van a ser los portales que conducen a lo profundo del infierno, que conducen al segundo cielo, porque no olvidemos que toda esta ciudad espiritual no solamente se encuentra en el segundo cielo, va a abarcar estas esferas espirituales en las alturas, pero también va a abarcar las de la tierra y también va a abarcar las de abajo de la tierra o las esferas infernales. Entonces él va a crear una serie de puertas, de pilares, todo un edificio armado para poder hacer esta ciudad espiritual. Entonces va a asignarles esta geometría mágica, y la geometría mágica es la forma de planear y la forma de construir edificios, estructuras, templos, megalitos de gran poder, como puede ser Stonehenge y ese tipo de megalitos que vamos a estar hablando de ellos en un momento más, y cómo estos centros de poder poderosísimos van a empezar a afectar toda una región. Todo empieza con algo que se llama el ónfalo. Un ónfalo es la palabra griega para definir un ombligo o un centro. Desde el principio todo gira alrededor de un centro. En el universo todo gira alrededor de un centro. Todos los sistemas planetarios giran alrededor de un centro. Las familias fueron establecidas y todos se reunían alrededor del fuego para formar una familia, para formar una civilización. Las ciudades se establecen a través de un centro.
Cuando usted va a cualquier ciudad, a cualquier pueblo de la tierra, todos tienen un centro, porque es desde el centro desde donde se gobierna una ciudad. A esto se le fue llamado los ónfalos de la tierra. Y los ónfalos de la tierra, o ombligos de la tierra, son las aperturas o puertas más importantes que unen el mundo espiritual de las tinieblas con las ciudades de la tierra. Entonces el diablo empieza a través de demarcar en dónde iban a estar estos centros de poder, porque no era simplemente la idea de un hombre, oh, vamos a establecernos en este lugar y aquí formamos nuestra pequeña aldea y de ahí crecemos. Las grandes civilizaciones no se establecieron de esa manera. Se establecieron porque hubo un entendimiento, una inteligencia demoníaca que les dijo, a partir de este centro, en este lugar, es de donde sale el poder. El diablo ya tenía claramente definido desde dónde él tenía marcado el territorio, cuáles eran las puertas de poder a través de las cuales él iba a poder gobernar las naciones de la tierra. Y entonces les determina, en este lugar vas a establecer tu ciudad. Hemos hablado ya acerca de México y cómo México no solamente tiene un ónfalo, sino que el nombre mismo de México es el ombligo del mundo o el ónfalo de la tierra, y por lo tanto una de las puertas de muerte más importantes del planeta Tierra, y ahí se establece los aztecas. Aquí vemos en esta figura una clásica formación ónfálica. Esto lo vamos a ver repetirse a través de obeliscos, de monumentos que están situados en algunas partes de las ciudades. Vemos también aquí una formación concéntrica, y así se hacen, por ejemplo, plazas dentro de las ciudades o lugares claves en los territorios para delimitar el centro de poder desde el cual el diablo va a estar operando su gobierno. Hay otras estructuras que vamos a ver que tienen formas como de un balón de fútbol, y esto se llama la Vésica Piscis, y es una de las formas geométricas más importantes de geometría mágica. La Meca, por ejemplo, o el Vaticano, vamos a ver que también son ónfalos desde los cuales opera un tremendo poder para cautivar a millones de personas. Vemos, por ejemplo, también cómo los egipcios edificaron las pirámides en Egipto. Las pirámides no fueron edificadas simplemente para hacer la tumba de un faraón, y se les ocurrió una forma así piramidal. Ay, qué lindo, una forma piramidal para poner ahí a nuestros faraones, para poner ahí a los gobernadores, a las reinas, a los reyes de Egipto, sino que ellos entendieron una geometría, entendieron las formas mágicas y los lugares mágicos. Si usted estudia las pirámides de Egipto, usted va a ver que las pirámides en Giza están conectadas no solamente con Giza, sino con otras partes de Egipto, y están perfectamente alineadas en la misma proporción y a las mismas distancias que está la constelación de Orión en el cielo. ¿Por qué? Porque las pirámides están gobernadas y hay efectivamente un conducto espiritual entre los cielos, entre el segundo cielo, entre las constelaciones. Recordemos que la Biblia se refiere a las estrellas como ángeles, y vemos en el Apocalipsis cómo cayó la tercera parte de las estrellas, refiriéndose a que cuando Satanás cayó con la tercera parte de los ángeles. Luego, en las estrellas hay una gran diversidad, están ocupadas por potestades de las tinieblas, por poderes, por ángeles caídos que controlan estos conductos que tienen que ver con la geometría sagrada, y desde donde el diablo va a edificar sus centros de poder. Entonces el diablo va a empezar a definir a través de símbolos, a través de formas, a través de cuerpos geométricos, toda una sabiduría oculta, toda una sabiduría de edificación que la vamos a ver repetirse en todos los grandes templos de la tierra. No solamente Satanás empezó a través de las grandes civilizaciones antiguas, y vemos, por ejemplo, que de los primeros que empezaron a usar esta
esta geometría o esta ciencia de geometría mágica fueron los celtas. Y los celtas, a través de sus invocaciones, empezaron a encontrar cómo el diablo tenía asignadas rocas, tenía asignados montículos, tenía asignadas montañas, tenía asignados centros de poder en toda Inglaterra, y entonces empezaron a edificar y empezaron a marcar estas piedras, empezaron a poner, por ejemplo, espirales en las piedras, empezaron a cavar círculos en las piedras, empezaron a hacer, por ejemplo, como la clásica formación de Stonehenge, que es una formación megalítica que tiene que ver con un círculo, que tiene que ver con un centro concéntrico, valga la redundancia, en donde se conjuntan los poderes o atraen los poderes de las tinieblas, otra puerta sumamente importante al infierno. Ellos empiezan a unir un punto de poder mayor con puntos de poder menor. Y vamos a ver que todas las grandes catedrales, todos los templos, los cementerios, las rocas, los megalitos en Inglaterra, todos empiezan a estar alineados por unas líneas llamadas líneas ley. Las líneas ley son líneas de poder que van uniendo estos puntos escogidos por el diablo, estos puntos de energía poderosa, y los van uniendo a través de líneas rectas. Las líneas ley, y esto físicamente hablando, son líneas que unen los puntos de las capas tectónicas de la Tierra, que es donde se libera la energía magnética de la Tierra. La Tierra tiene dos polos, el polo norte y el polo sur, que son los polos magnéticos de la Tierra, y está edificada a través de capas de energía que unen los dos polos. Entonces, la energía viaja a través de la Tierra, igual que nuestros cuerpos. Tenemos el sistema linfático a través del cual viaja la energía de nuestro cuerpo, a través de las capas tectónicas viaja la energía magnética de la Tierra. Entonces, estos chamanes, estos brujos y el diablo mismo usan esta energía como conductos de poder y van trazando estas líneas de poder llamadas líneas ley, conectando los centros magnéticos de la Tierra. Esto en el mundo espiritual va a ir formando carreteras o avenidas a través de los cuales los demonios o las potestades se van a conectar con sus ejércitos, se van a conectar de un templo a otro para poderse estar ayudando y empoderándose los unos a los otros. Es como cuando usted tiene una central eléctrica. De una central eléctrica van a salir cables que van a ir conectándose a través de los postes de la luz o postes de energía o torres de energía y van conectando un punto con el otro. En el mundo espiritual esto es una línea ley. Tenemos un punto de poder principal llamado el ónfalo, que sería, por decir de alguna manera, la central eléctrica, y luego se van conectando los puntos de energía menor. Cuando hay cables, por ejemplo, que viene una corriente fuerte de energía y una corriente débil de energía, se conectan y esto se llama inducción. Una corriente fuerte alimenta una corriente débil. Entonces, para que en un pequeño pueblecito haya una fuente de poder, hay que conectarla con las fuentes de poder grandes de los grandes ónfalos, de las grandes ciudades o de los grandes centros antiguos de las civilizaciones. Entonces es a través de estas líneas ley que se va formando una especie de red que vamos a llamar el grid de la Tierra o la red magnética de la Tierra. Y esto es una sabiduría oculta que el diablo le fue dando a conocer a todas las civilizaciones. Y vamos a ver cómo en todas las civilizaciones empezaron a entender algo que cuando lo analizamos con los instrumentos tecnológicos que hoy tenemos, nos asombramos al ver cómo todos los grandes megatemplos o los megalitos, y llamo megalito a una construcción de piedra que acarrea un poder magnético o un poder espiritual, como puede ser, por ejemplo, voy a mencionar algunos, las pirámides de Egipto, Stonehenge en Inglaterra, las pirámides de Teotihuacán en México, Machu Picchu en el Perú, Meca en Arabia, los grandes templos en
en Japón, y todos estos de alguna manera están conectados. Y si analizamos la Tierra, vamos a ver que hay una línea que mide exactamente la curvatura del Ecuador y une todos los más grandes centros megalíticos del mundo. ¿Será esto una coincidencia o habrá una inteligencia demoníaca atrás de esto que inspiró a aquellos antiguos hombres que edificaron en una forma muy extraña que aún los grandes arquitectos de hoy no se figuran cómo podían levantar esas grandes masas de piedra que levantaron los incas, que levantaron en Stonehenge, que levantaron, por ejemplo, aquí mismo en la Florida tenemos Coral Castle, que es un centro mágico sumamente importantísimo, es una puerta de poder que fue edificada por un solo hombre que entendió las fuerzas magnéticas de la Tierra e inventó una forma de romper la gravedad de la Tierra y poder levantar los grandes megalitos o las grandes rocas con las que se construyó Coral Castle simplemente con las manos. Y estas sabidurías ocultas terribles fueron ayudando también en Egipto. Vemos formaciones que pensamos, bueno, ¿y cómo levantaron estas grandes piedras? ¿Cómo levantaron estas pirámides? ¿Cómo movían estas piedras? Sigue siendo un gran misterio para la ciencia de nuestros tiempos, pero sabemos nosotros que entendemos el mundo espiritual que el diablo fue dándoles esta sabiduría y este poder a estas civilizaciones antiguas. Luego, estas líneas ley que van formando la red de la Tierra van abriendo los portales que se van a comunicar con el centro de la Tierra y con el universo. Y aquí vamos a ver algo muy interesante que fue descubierto por Platón, el filósofo griego. Y este filósofo griego fue el autor de lo que conocemos hoy por hoy como geometría. Usted estudia geometría en la escuela, usted estudia los cuerpos geométricos, estudia el cubo, el icosaedro, el octosaedro y todas estas formas voluminosas que contienen formas que son de las mismas dimensiones, como varios triángulos, varios cuadrados, varios pentágonos. Y estas formas geométricas fueron descubiertas por Platón. Platón fue el que descubrió esta filosofía y dijo que todo en el universo funcionaba matemáticamente, lo cual creo que es cierto que el universo funciona matemáticamente porque el más grande matemático es Dios y todo lo hizo en una perfección matemática. El problema es que el diablo usurpa esto para organizar sus ciudades espirituales. Entonces, Platón descubrió que todo el universo funcionaba a través de una simetría de cuerpos iguales. Y empezó a descubrir cómo él tiene 5 cuerpos importantísimos a través de los cuales él los lleva a la geometría mágica. Y estos cuerpos mágicos van a seguir siendo piedras de fundamento para edificar los grandes templos, para edificar los centros de poder, para edificar las logias masónicas y todo lo que tiene que ver con la magia oculta. Entonces él descubrió que estas formas geométricas que son, y quiero enumerarlas, el primero es el tetraedro. Entonces la gran pirámide de Egipto es un tetraedro, que son 4 triángulos, y Platón decidió que por las formas agudas y la forma que tiene puntas más acentuadas es el tetraedro, porque son 4 triángulos equiláteros perfectos, y estas puntas apuntan a los 4 elementos, y el tetraedro va a corresponder al fuego por su forma aguda. La siguiente forma que él descubrió es el octaedro. El octaedro son 8 triángulos, o sea, lo doble de un tetraedro. Octaedro, 8 lados, 8 triángulos iguales. Y en estos 8 triángulos iguales tienen que ver con el aire, porque él sintió de esta manera que el octaedro se separaba el agua del fuego y el aire era lo que estaba contenido en esta forma. Entonces vamos a ir entendiendo estas formas porque no se trata simplemente de ver un mapa y trazar cualquier figura.
hay figuras que tienen que ver con entidades espirituales y hay figuras que se van conectando con otros centros de poder, y por eso es muy importante entender qué figura tenemos que descubrir en un mapa y cuáles son los trazos de las líneas ley o de las figuras geométricas en un mapa espiritual. El siguiente va a ser el cubo. El cubo son 6 cuadrados, amén, y por su forma sólida, porque es el más estable de todas las figuras geométricas, está asociado con la tierra. Luego vamos a ver el icosaedro. El icosaedro son 20 triángulos y está relacionado con el agua. Entonces, cuando vamos a ver poderes del agua en funcionamiento, vamos a ver estas formas de icosaedro. Si no me equivoco, en la gran bola que está en Epcot Center, es una serie de icosaedros conjuntos que simbolizan el mundo espiritual y que tiene que ver con las aguas. El más complicado de todas las figuras geométricas de Platón es el dodecaedro. El dodecaedro son 12 pentágonos que están unidos, y esta, según los grandes filósofos, es la forma más misteriosa y más mágica de todas las figuras platónicas, y esta corresponde al gran cosmos. Entonces, estas figuras las vamos a verlas repetidas en el arte, en la arquitectura, las vamos a ver repetidas en los grandes templos, y necesitamos saber a qué están conectadas y por qué están conectadas de esta manera. Es importante entender que los grandes templos de la tierra se edificaron sobre líneas ley. Los templos no se edificaban, los palacios de los reyes no se edificaban en cualquier lugar. Buscaban en dónde se cruzaban dos líneas ley, y eso era un centro de poder. Por ejemplo, en la magia, una de las formas de los pactos diabólicos es ir a sacar tierra del cruce de dos caminos. En el cruce de dos caminos se cruzan dos poderes. Esto es una ley espiritual y esto es una ley física, donde se cruzan dos líneas, en este caso dos líneas ley, es un centro de poder, y los brujos y hechiceros sacan tierra y con eso alimentan sus conjuros. Entonces los templos, los palacios se edificaron en estas líneas ley. En el Asia, por ejemplo, tienen un nombre específico y se llaman las líneas dragón. Los chinos también entendieron que había líneas magnéticas, había líneas de poder que unían los diferentes puntos en las capas tectónicas de la Tierra, y a esto le llamaron las líneas dragón, porque ellos pensaban que había un gran dragón que estaba siendo revelado en la tierra, y al conectar las diferentes líneas ley o líneas dragón en la China o en el Japón, se va revelando el gran dragón para que éste gobierne sobre estos países asiáticos. Yo recuerdo cuando estuvimos en Hiroshima y fuimos a redimir esa tierra de la bomba atómica. Hiroshima está establecida sobre un delta. Un delta es cuando un río se bifurca en varios ríos, y entonces la ciudad de Hiroshima está edificada en este delta. Y vimos un gran dragón. Si usted ve la forma del Japón, el Japón tiene una forma de dragón, y el dragón es muy importante en toda la cultura oriental. Y entonces vimos que este río que salía de Hiroshima iba construyendo el sistema circulatorio de este dragón, y Dios nos llevó a hacer actos proféticos y a cancelar y a romper todo el poder del dragón. Poco después vino el gran tsunami sobre la parte de hechicería más importante, donde estaba la cabeza del dragón que nosotros habíamos atacado o habíamos hecho los actos proféticos desde Hiroshima. Entonces aquí vemos cómo se fueron conectando a través de los ríos. Los ríos van a ser sumamente importantes en la geometría mágica, y vamos a ver que muchas de las civilizaciones se establecieron en los ríos, se establecieron junto al agua, porque los ríos son conductos muy poderosos, o son líneas ley, que en este caso yo no las llamaría líneas ley, porque para hacer línea ley tiene que ser una línea recta, pero digamos que son líneas de poder que unen un punto con el otro. Recordemos que cuando vino el diluvio y fue deshecha toda la tierra, todos los demonios que estaban sobre la tierra tuvieron que perder sus cuerpos donde ellos habitaban, pero los únicos que quedaron intactos fueron los espíritus de las aguas.
Luego el agua es uno de los más grandes conductores de espíritus. Y estas civilizaciones se conectan a través de las aguas. Por ejemplo, el Vaticano. El Vaticano no fue simplemente puesto ahí porque, según eso, descubrieron ahí la tumba de San Pedro, de ninguna manera. La tumba de San Pedro no está ahí para nada. Todo esto tiene que ver con líneas ley. Y el Vaticano está perfectamente alineado con las pirámides de Egipto y está perfectamente alineado con la Meca. Y si usted analiza, yo recuerdo que en 1999 estábamos haciendo un asalto de guerra espiritual en muchas naciones de la tierra, se llamaba Operación Dominio de la Reina, porque el Papa en aquel entonces, Juan Pablo II, había decidido que para el año 2000 iba a nombrar a María corredentora con Jesús y parte de la Trinidad. Imagínense la abominación tan espantosa que esto significaba. Y entonces nosotros dijimos, bajo ninguna manera eso resultará. Y entonces hicimos tremendo ataque en el Vaticano para parar las obras del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, no tenemos lucha contra el Papa, tenemos lucha contra los poderes que controlan o controlaban al Papa en aquel momento. Y queríamos que la Iglesia Católica también ellos reciban la revelación de la salvación a través de Jesucristo. Entonces fuimos para allá y nos dimos cuenta de cómo estaban las líneas ley. Si usted ve la plaza de San Pedro, usted va a ver que está en forma del ojo de una cerradura, de las cerraduras antiguas. Desde luego las cerraduras de hoy tienen otra forma, pero las cerraduras antiguas eran como un círculo y luego la parte de abajo de la llave, y ahí se metía la llave. Y si usted analiza la plaza de San Pedro, usted va a ver esta misma forma en forma de llave, y en medio de este ojo está un obelisco. Cuando usted oye de obeliscos, los obeliscos son demarcadores de líneas ley, y son demarcadores de puertas que abren directamente conductos hacia el centro de la tierra, hacia el infierno. Donde quiera que hay un obelisco está conectado a la muerte. El obelisco significa el dios Osiris, y en la leyenda de Osiris, Osiris muere, es puesto en el río Nilo, y la diosa Isis le corta el órgano sexual para llevar la vida de Osiris siguiera viviendo a través de los siglos. Y entonces empieza a edificar los obeliscos que significan este órgano sexual de Osiris, y a través del cual es fecundada la tierra y se abren las puertas hacia el infierno. Entonces los obeliscos van a ser algo muy importante, y son puertas hacia el infierno y son claros anunciadores de puntos en líneas ley. Entonces fuimos al Vaticano y encontramos, si usted ve la plaza de San Pedro, está el obelisco, y va a ver que hay como unos rayos que salen. Y esto está marcando la dirección, y si usted sigue la dirección de estos rayos que salen del obelisco de la plaza de San Pedro, usted va a ver que conecta con los grandes templos y los grandes megalitos de la tierra. ¿Será esto casualidad o será una inteligencia diabólica quien lo pensó de esta manera? Yo recuerdo que cuando tomamos el Vaticano, el Señor nos dijo que estaba construido como una puerta. Y de hecho, ahora que empecemos a ver las formas de cómo se van formando puntos de poder dentro de las construcciones de las catedrales, el Señor nos dijo que tomáramos el Vaticano y que lo hiciéramos como una puerta. Que el obelisco se activaba, y esto es muy importante, porque las líneas ley se activan con el sol. Y entonces el Señor nos dijo que en el obelisco, cuando empezara el amanecer, la sombra del obelisco iba a proyectarse sobre la puerta de San Pedro, y cuando la sombra del obelisco tocara la puerta de la Basílica de San Pedro, en ese momento se iba a abrir el mundo espiritual en el Vaticano e íbamos a poder penetrarlo.
Entonces estuvimos ahí desde las 4 de la mañana en oración, vimos la puerta terrible hacia el inframundo. Fue uno de los momentos más impresionantes de guerra espiritual que yo he vivido, porque vimos literalmente un hoyo gigantesco, y en este hoyo gigantesco había prisiones y prisiones y prisiones, y había un tremendo demonio que se llamaba el encarcelador. Y este encarcelador, cuando la gente llegaba al Vaticano, eran atrapados en este pozo y eran metidos en estas cárceles, y no solamente los que iban al Vaticano, sino que los que estaban conectados a través de las líneas ley. Entonces tenía este encarcelador. No es casualidad que cuando Pablo llegó a Roma, lo primero que le sucedió es que lo encarcelaron, porque Roma estaba gobernada por un encarcelador. Y vimos todas estas prisiones, y vimos naciones enteras aprisionadas ahí, y cuando empezamos a orar, empezamos a ver cómo se abrían, vinieron miriadas de ángeles que entraron a esa gran fosa, y empezaron a sacar a las almas, empezaron a abrir las prisiones, y yo vi claramente cómo salía México, cómo salía, veía millones de personas, y veía la bandera de México toda rasgada, toda podrida. Iban saliendo millones y millones y millones de personas, y hoy estamos viendo en la nación mexicana como estos millones de personas hoy están viniendo y han venido ya a los pies de Jesucristo. Bueno, pero todo esto para decir que las líneas ley se activan a través de los rayos del sol. Por eso es tan importante en algunos de las pirámides el solsticio de invierno y el equinoccio de verano. En Chichén Itzá, por ejemplo, el 21 de marzo, el equinoccio de primavera, cuando entra el sol perfectamente a través de un orificio, se manifiesta la serpiente de Kukulcán. Y igual nos estaba sucediendo aquí en el Vaticano. El Señor dijo, cuando la sombra empieza a extenderse. Así que estábamos todos atentos, viendo y esperando cuando la sombra empezase a crecer. El sol empezó a salir y empezó a crecer la sombra. Pero curiosamente no creció la sombra directamente sobre la puerta como yo estaba esperando, sino que empezó un poco hacia la izquierda. Y curiosamente, si usted está mirando la puerta de San Pedro, a la izquierda está la estatua de San Pedro con las llaves. Entonces la sombra primero creció sobre la sombra de San Pedro, y en ese momento yo vi cómo se abría un camino espiritual, y el Señor me dijo, corre, tienes segundos para correr y arrebatar las llaves de la potestad que está disfrazada obviamente en la imagen del supuesto San Pedro. Y yo corrí por esa línea espiritual formada por la sombra del obelisco, le arranqué las llaves a San Pedro, y en ese momento la sombra empezó, una vez que el día empezó a avanzar, la sombra empezó a enderezarse hasta que apuntó directamente a la puerta de entrada del Vaticano. En ese momento se abrieron las puertas físicas del Vaticano, entramos el equipo de guerra a tomar el interior de la Basílica de San Pedro y declarar que todas las mentiras, que todo el ocultismo que estaba ahí se venía abajo. Pero bueno, fue una gran guerra, una gran victoria. La victoria fue notoria, ya que María nunca fue dedicada como corredentora de Cristo, y tampoco fue nombrada como parte de la Trinidad o la Tetridad, como la quería llamar aquel Papa. Así que fue una guerra de gran victoria. El ejército de Dios pudo cortar, obstruir las líneas de comunicación, y pudimos obstruir las obras del diablo que surgen de lo profundo del infierno a través de estas puertas de poder, donde los diseños del diablo empiezan a ser diseñados y luego emergen sobre la tierra. Quiero recordarle que cuando Jesús nos llevó a orar para que uniésemos los diseños de Dios con los diseños de la tierra. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y Jesús viene a unir los cielos y la tierra, pero el diablo viene a unir el infierno con la tierra y el segundo cielo con la tierra, que obviamente es parte del infierno, el segundo cielo, o parte del reino de las tinieblas, como usted lo quiera llamar. Bueno, todo esto para decir que las líneas ley son poderosamente activadas a través del sol. Y las puertas, esto nos lleva a la siguiente parte de nuestra
enseñanza, que son las puertas, que ya empezamos a ver un poco acerca de estas puertas. Estos son falos. Y recuerdo una ocasión que estábamos en Colorado, y Dios nos llevó a una experiencia muy importante, y tuvimos que viajar a Nevada, donde empiezan ya las formaciones tipo el Cañón del Colorado. Son desiertos muy rojizos, llenos de rocas. Es una sede de mucho chamanismo entre los indígenas norteamericanos. Y fuimos allá un grupo de profetas a orar, y cuando empezó a meterse el sol, el Señor me dijo: cuidado con las puertas del occidente, porque el mundo de las tinieblas se abre a través de las puertas del occidente. Amén. Las puertas del ocultismo más oscuro, más tenebroso, las puertas de la noche se abren cuando el sol se mete. Entonces, esto nos lleva a dos tipos de líneas ley. Las líneas ley que se activan a través de los rayos solares del día, a través de las puertas del amanecer, y las puertas nocturnas, son las puertas ocultistas que se abren a través de la noche. El mundo del ocultismo maneja, según ellos, ¿verdad?, los poderes blancos y los poderes negros. Todos son negros, pero ellos los llaman de esta manera por causa de las diferentes polaridades de la energía que ellos manejan. Entonces, las puertas del ocultismo se abrían, y entonces pudimos ver claramente cuando se metía el sol. Fue una visión tremenda que tuvimos los profetas que estábamos ahí, y vimos claramente cómo las puertas de Occidente se abrían. Y esto fue una gran revelación para nosotros. Y recuerdo en una ocasión que estábamos tomando uno de los onfalos más importantes en Alemania. Los onfalos los vamos a encontrar no solamente en los centros de las ciudades, sino que en islotes. Si usted ve, por ejemplo, los ríos, hay ríos que tienen pequeños islotes. Esos islotes están consagrados, y si hay templos en esos islotes, o hay piedras mágicas, o hay dibujos que hayan hecho, usted puede dar por sentado que ahí hay un onfalo o una puerta hacia los inframundos, hacia el mundo espiritual. Y en Alemania, en Berlín, edificaron lo que se llama el Museo de Pérgamo. ¿Se acuerda que la Biblia habla que el templo de Satanás estaba en Pérgamo? Le dice Jesucristo en las cartas del Apocalipsis, cuando le habla a Pérgamo, la ciudad donde Satanás tiene edificado su trono. Y había un gran templo en Pérgamo, y los alemanes decidieron llevarse el templo entero de Pérgamo y ponerlo en este islote que está en medio del río en Berlín, y edificar ahí un museo que tuviese los templos más poderosos de la tierra. Y entonces trajeron el trono de Satanás, se trajeron el templo de Inanna directamente de Irak, que es el templo más antiguo de la reina del cielo, se trajeron un templo hitita, que es el más antiguo también de las antiguas civilizaciones hititas. En fin, se trajeron 6 templos y los pusieron en medio de este islote, y arriba pusieron una mezquita. Y luego construyeron al lado todo un templo para Faraón de Egipto. Ahora, usted imagínese los poderes de las tinieblas que estaban asilados en ese islote en Berlín. Cuando Hitler vio esto, porque esto se hizo un poco antes de Hitler, Hitler obviamente lo consagró y fue a tomar sus poderes de ahí. Dijo: lo que está edificado en este museo hará que Alemania jamás sea vencida. No consideraba que Dios iba a levantar a Ritz-Haues, y que Ritz-Haues con sus intercesores iban a derribar el poder del Tercer Reich. Pero eso fue lo que dijo Hitler por los poderes que estaban en este onfalo tan importante de Alemania. Y cuando fuimos a tomar el Museo de Pérgamo, fue una experiencia extraordinaria, y por un mes consecutivo un equipo de guerra estuvo adorando. Alquilaron un local comercial enfrente de las puertas del museo, y estuvieron en adoración 24 horas, 7 días a la semana, liberando el poder de Dios sobre el Museo de Pérgamo. Y luego nosotros rentamos un tráiler donde tiene su cama y tiene su salita y todo. Y ahí hicimos la oración espiritual para ver cómo estaba configurado el Museo de Pérgamo. Y Dios nos mostró clarísimamente que el museo tenía 8 puertas, y las 8 puertas daban al occidente. Y estaba conectado el museo
con puntos muy importantes de Berlín. Uno de ellos era la puerta de Berlín, y todos los puntos importantes de las puertas de Berlín, todas daban al occidente. Entonces fue muy precioso cómo tomamos el Museo de Pérgamo y hicimos muchas cosas, pero entre ellas, con reloj en mano, vimos conforme el observatorio en qué minuto y segundo era que se metía el sol. Y me acuerdo que aquel día, creo que eran las 5:21 o 22 minutos, y en ese momento todos llevábamos unos cántaros con aceite, y en todas las puertas del museo rompimos los cántaros de aceite y se hizo un ruido que sonó sobre todo el museo, y tomamos todas las puertas del museo. Bueno, todo esto para decir cómo se van edificando los onfalos, cómo se van edificando. Vuelvo a repetir, la palabra onfalo significa ombligos, centros de poder. El que controla el centro controla todo alrededor, y así se van edificando estos centros de poder. Bueno, entre los portales más importantes que tenemos que poder identificar van a ser también las cuevas. Las cuevas son entradas al mundo espiritual. Los volcanes, los cráteres de los volcanes son sumamente importantes. Yo recuerdo cuando fuimos a El Salvador y Dios nos llevó a bucear en la noche un volcán en guerra espiritual, y empezamos a descender con los tanques. Es una laguna que está en el cráter, y empezamos a descender con los tanques, y literalmente íbamos con buzos. Obviamente los que nos rentaron los equipos no eran cristianos, y empezamos a bajar y literalmente empezamos a oír gritos. Y cuando salimos del buceo, empezamos a hablarnos con los otros, y aún los inconversos nos dijeron qué fueron esos gritos que empezamos a oír, y eran gritos como si estuviéramos afuera de la tierra. Los volcanes son bocas, son puertas del infierno. Muchos nombres de los cráteres tienen nombre de boca del infierno, el púlpito de Satanás, cosas así, porque los cráteres van directamente conectados no solamente a las partes del magma de la tierra, sino al infierno en el mundo espiritual. Entonces las cuevas también son sumamente importantes, porque entran directamente a las regiones de la muerte. Cuando hicimos una guerra muy importante en México contra la muerte, tuvimos que tomar todas las cuevas de la muerte en México. Todas las cuevas de México, tuvimos que ir a las minas. Las minas están consagradas a demonios terribles, y las minas también son puertas al inframundo, son puertas a las regiones infernales. Entonces, cuando estamos estudiando las puertas, tenemos que considerar las cuevas. Otra cosa que es también muy importante, al empezar a identificar cuáles son las puertas, vamos a encontrar árboles. Hay árboles mágicos. Hay árboles, por ejemplo, que han sido árboles muy antiguos, muy ancestrales. La gente va y empieza a hacer consagraciones en estos árboles. Recuerdo en México, cuando tomamos el castillo de Chapultepec, había un enorme árbol que tenía, creo, 300 años, y se llamaba el General. Y iban los brujos, los hechiceros, y se hacían gran cantidad de cosas bajo los árboles. La Biblia habla que se hacen idolatrías, que se hacen gran cantidad de hechicerías y fornicaciones bajo los árboles. Entonces vamos a encontrar que hay árboles que están tremendamente dedicados al diablo, y que por las ceremonias y las cosas que se han hecho ahí, se ha ido abriendo una puerta hacia el infierno. La adoración al diablo, los hechizos, los conjuros, abren puertas espirituales en las regiones de maldad. De la misma manera que la adoración al cielo, nuestra adoración genuina a Dios abre puertas en el cielo. Por eso es muy importante en nuestros territorios cerrar las puertas de maldad y abrir las puertas del cielo en todos esos lugares donde el diablo ha establecido sus puertas de iniquidad, sus puertas que conectan con el inframundo o que conectan con el segundo cielo. Hay lugares o montículos, por ejemplo, en donde la gente dice que se aparecen ovnis. Y esto es porque hay puntos de poder ahí que están conectados con líneas ley, y que son puertas hacia el segundo cielo, en donde suben y bajan los demonios, que muchos confunden con los ovnis. Vamos a ver también que hay árboles que tienen como una oquedad, que forma como un útero.
y esos árboles son muy utilizados por los brujos. En Catemaco, por ejemplo, uno de los lugares donde el diablo se aparecía antes de que tomáramos Catemaco era una ceiba sagrada, donde se hacían todo tipo de hechizos, donde encontramos todo tipo de amarres, encontramos también una mano mutilada, era una mano cortada, envuelta en trapos rojos ahí, bueno, unas cosas tremendas que encontramos en los árboles. Luego estas ceibas que tienen esta oquedad, o estos árboles antiguos, hay veces, por ejemplo, que usted va en un descampado y hay un árbol frondoso en la mitad. Muy seguramente ese árbol frondoso en la mitad de un descampado es un onfalo, sobre todo si es una zona indígena o si es una zona de hechicería. Ese es el tipo de cosas que están buscando los chamanes, los brujos, los hechiceros para hacer sus consagraciones. A ellos les gustan estos árboles aislados. Si hay árboles, por ejemplo, importantes que están junto a ríos, esos son lugares también donde se abren puertas hacia el infierno. Entre los mayas, por ejemplo, donde no había ríos en la península de Yucatán, los cenotes fueron puertas del infierno, y los cenotes sagrados se echaban ahí sacrificios, se echaban las doncellas, se echaban el oro, porque eran puertas que sus dioses iban a recibir. Ellos creían en un inframundo de varios niveles, y en la medida que se iban haciendo sacrificios, entonces el viaje de los muertos y el viaje de los reyes y la vida postrera de los mayas iba a estar asegurada para ellos. Entonces los cenotes eran muy importantes como puertas del infierno. Una de las figuras geométricas que quiero mencionarles antes de terminar esta clase es una figura muy importante y muy usada por los metafísicos, los nuevaístas, los masones, que se llama la Vésica Piscis. La Vésica Piscis es un principio de centros de poder, y está basado en que todo en el universo tiene que ver con un círculo, tiene que ver con un centro, y que de este centro sale un radio, y que este radio está circulando, como si fuese, digamos, el Sol y la Tierra circulando alrededor del Sol. Pero si ponemos otro círculo al lado, con un radio, y ese radio está circulando, y ponemos los dos círculos juntos, vamos a ver que hay una parte que se intercepta que tiene la forma de un balón de fútbol americano. A esta forma de balón de fútbol americano se le llama la Vésica Piscis. Y esta Vésica Piscis es el centro de poder que activa todas las figuras geométricas en la magia. Entonces, a partir de la unión de círculos, se van formando círculos y círculos y círculos que van haciendo como flores, como si usted uniera, por ejemplo, todos estos baloncitos de fútbol, y se va haciendo una serie de flores y flores y flores y flores y flores que se llama la flor de la vida. Y esto lo vamos a ver en muchas construcciones, en muchos templos, en muchas catedrales, y usted va a ver la forma de unos círculos con un cuadrado, y todas las formas geométricas surgen a través de la unión de los círculos. Entonces, entender el principio Vésica Piscis y cómo esto es un centro de poder nos va a llevar en guerra espiritual a orar efectivamente y a romper los centros de poder, dónde fueron construidos y cómo fueron construidos. Si acertamos directamente a dónde están los puntos de poder, vamos a poder deshacer las obras del diablo. Yo quisiera que hiciéramos una oración para cerrar esta clase, que seguramente ha sido de gran intensidad para todos ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, escrito está que tú nos has dado una sabiduría que si aún los príncipes de este mundo hubiesen conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. La sabiduría que está escondida, la sabiduría que está oculta a los ojos y al entendimiento de todas las cabezas del mundo, de todas las cabezas chamánicas, aún del diablo mismo. Tu sabiduría, Señor, que está en tu lugar secreto, es la que tú nos has dado, Señor, para ver y entender, Señor. Y cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que tú tienes reservadas para nosotros, Señor. Y yo te pido que el entendimiento, la revelación, que cuando mis hermanos, Señor, ya adiestrados,
puedan ir a los lugares, identificar los lugares, Señor, puedan hacer un mapeo correcto, Señor, y poder entregar manuscritos correctos a sus generales, o si ellos mismos van a ser los generales, que puedan saber cómo orar con efectividad. En el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que les des el entendimiento, Señor, para aún cerrar las puertas en sus propias vidas. En nuestras propias vidas puede haber puertas abiertas, mi hermano, y si estamos hablando de puertas, si estamos hablando de conexiones, si estamos hablando de alineamientos, es importante que usted ore y tome un tiempo de oración. Yo le animo a que aún ayune y le pida a Dios que le revele cuáles son las puertas abiertas. No todas las puertas abiertas son cosas grotescas y terribles que hemos hecho, son puertas que son parte de nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestra iniquidad, y que Dios le va a revelar. Y también las alineaciones, con lo que usted esté alineado, con lo que usted esté teniendo comunión que no tenga que ver con Dios, amén, que usted pueda cerrar y cancelar esas puertas y romper todas esas alineaciones. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo suelto una oración, aunque sea genérica, pero creo que tendrá su efectividad en el mundo espiritual, que cuando ellos estén orando, Señor, toda puerta será revelada y todo alineamiento, toda ligadura con el diablo será revelada y será rota. Y yo hablo esta palabra no solamente sobre este momento, sino sobre el tiempo en el que ellos van a estar activándose y rompiendo todo esto. Esta palabra se une a ellos en común acuerdo para que sea rota todo alineamiento que ellos tengan con cualquier cosa que tenga que ver con el reino de las tinieblas, y que toda puerta sea cerrada en sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. So beautiful. Eres tan hermoso, Señor. Eres tan glorioso. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Te adoro, Jesús.